Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol, bienvenidos a este programa del día 23 de agosto 2021, donde te contaremos lo que nadie te contó acerca del encuentro disputado este sábado 21 en Elland Road entre el local, el Leeds United del señor Marcelo Bielsa versus el Everton del señor Rafa Benítez. Vamos a arrancar, a iniciar este comentario con algo que nosotros entendemos que el señor Marcelo Bielsa debe modificar. En el partido pasado, tras una derrota de un 5-0, se vio una formación en cancha que por distintas razones fue la que el técnico consideró, pero lo que más nos llamó la atención fue sus comentarios en la ronda de prensa posterior al encuentro y la que fue previa a este encuentro del día sábado, donde el Leeds obviamente jugó de local. Se refirió a que no le caiga o que puntualmente con Koch, que había cumplido muy bien la función y demás. Nosotros creemos que para un determinado sistema táctico hay que tener los jugadores indicados para ese sistema táctico. Es decir, no se puede salir a jugar como se jugó contra el Manchester United con Koch en la posición que ocupó este sábado Kalvin Phillips. O sea, hay una diferencia abismal entre un jugador y el otro, y por ende el sistema entendemos que debe ser diferente, porque no están bien complementados los roles, porque no se tiene el pase largo como tiene Kalvin Phillips. Hay momentos que el equipo queda largo, entre comillas, y es ahí donde lastiman los pases de Kalvin Phillips. Pase que, por ejemplo, Koch no tiene ese pase de larga distancia, cruzado, que tanto daño le hace al rival. Entonces, hay que cambiar de acuerdo a los jugadores que se van a poner en cancha. Este fin de semana, yo creo que obviamente con Kalvin Phillips el partido fue diferente, pero no veo que haya cambios, por ejemplo, con el capitán del equipo. Lamentablemente, esto le pasa a todos los técnicos, o a casi todos los técnicos. Se enamoran por lo adquirido, por lo conquistado, por lo realizado, por lo entregado por el jugador hacia el equipo. Lamentablemente, quedó a las claras que en su marca, en su duelo personal frente a uno de los mejores goleadores que tiene la Premier League y el mundo del fútbol, como Calvert-Lewin, quedó, desairado completamente en una cantidad de jugadas. De hecho, bueno, el penal fue penal, nada que hacer, pero hay que bancarlo a ese jugador. Entonces, probablemente creemos que no es el hombre que tendría que haberlo marcado. Lo decimos con el diario del lunes. Se tendría que haber contratado otro jugador en su reemplazo. No lo sé, no soy el que hace las contrataciones. Hay otros jugadores como Llorente, por ejemplo, como Koch, por ejemplo, que para jugar en saga defensiva son excelentes. Juega el capitán, juega Cooper, fantástico por todo lo dado, pero creemos que hoy no está a la altura de estos partidos donde, tiene que enfrentarse en mano a mano frente a los mejores delanteros del mundo del fútbol. Entonces, yo creo que el sistema hay que adaptarlo de acuerdo a los jugadores con los que se cuenta, con los que uno va a disponer, con los que uno cree en ellos. De hecho, Rodrigo Moreno no le tocó entrar, lo pagó por el partido anterior, lo dijimos. No, en el partido anterior no era para ese esquema, error del técnico también ahí. Para este esquema hay que jugar con otro formato táctico,
Hay jugadores que son muy buenos, como el polaco Klich, como Dallas, que hacen perfectamente el andarivel interior al lado de Calvin Phillips. Entonces, hay que hacer o armar la táctica de acuerdo a los jugadores que se tienen. No se puede salir a jugar todos los partidos con la misma táctica, porque los demás entrenadores son tiburones. Ya lo tienen totalmente calado, como se dice en la jerga del fútbol, observado, mirado, coacheado, analizado, lo tienen visto. Así no se van a ganar muchos puntos, se va a sufrir todos los partidos. De hecho, no hubo ocasiones claras en este encuentro, salvo los disparos de media distancia que terminaron en gol, tanto del polaco Klich como de Rafinha, que de hecho jugó bastante bien, pero claras de jugadas, de quedarse mano a mano con el arquero dentro del área o hacer jugadas de afuera hacia adentro, no salió una. Entonces, se empató, se sacó un punto, sí, se podrían haber perdido perfectamente, porque si no hubiera sido por Meslier, era un partido de 2-3-0 cómodamente. Ya con el 1-0, Meslier tapa 2 pelotas de gol terribles, que es Meslier, terrible arquero, para nosotros el futuro arquero de la selección francesa. Referido al resto de los jugadores, un fenómeno. Ayling del otro lado, Luca Ayling, otro fenómeno. Bamford se cansó de correr toda la cancha, un despliegue físico enorme. Rafinha se jugó uno de sus mejores partidos desde que está en el Leeds. Firpo, el lateral izquierdo, Junior Firpo no está todavía en ritmo de Premier, le falta, es un excelente jugador, pero le falta rodaje, le falta jugar en la Premier, que no es lo mismo, a pesar de que salió de titular en este partido. Después lo cambiaron, bueno, lógicamente, le falta el ritmo de Premier y pasar más al ataque, cosa a la que nos tenía acostumbrados Alioski, y Wobby lo tuvo a mal traer por su lado a Firpo, pero bueno, nada, hay mucho por mejorar, hay mucho por hacer. Es un equipo joven que, si bien viene siendo trabajado desde hace bastante tiempo con la mayoría de sus jugadores, entendemos que tiene que ir readaptándose en cuanto a los sistemas y a cómo defender principalmente, para después poder hacer rápida la transición en ataque. Probablemente haya que colocar otro delantero más junto a Bamford. Encontramos que le llega muy poco la pelota al 9 goleador que tiene el Leeds, y todos los partidos se va a sufrir como no se cambie entrenador. Con todo respeto, siempre de nuestra óptica, pero con el mayor de los respetos y aprecio que se tiene por todo lo por usted hecho hasta el día de hoy en el mundo del fútbol. Nada más por el día de hoy. Se viene el Burnley el próximo domingo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, @ferrofo. Espero que tengan una buena semana y nos vemos con lo que nadie te contó acerca del próximo encuentro a disputar por el Leeds de visitante frente al Burnley.